Bien amigos, seguimos compartiendo esta noche con toda la actualidad en Al Día. Ya está con nosotros la profesora Inés Guilly, hoy con invitados. Inés, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente estamos con un invitado, quien es el doctor Eduardo Goldenberg, a quien le agradecemos la presencia. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Inés. Claro, el doctor Goldenberg, televidentes, se ha especializado en jubilaciones y pensiones nacionales y últimamente también en reclamos de los jubilados, concretamente, doctor Goldenberg, por esto del reajuste de haberes. Aproximadamente, ¿qué cantidad de reclamos hay en su estudio? Porque, bueno, habrá que sumar los de todos los otros estudios que también existen en esta materia y están tramitando, pero empecemos por el suyo. ¿Cuántos reclamos hay actualmente? Exactamente, Inés. Te puedo decir desde que empezó este tema de los reajustes de los haberes de los jubilados, tengo más de un centenar de reclamos en los distintos estratos judiciales. Te doy un ejemplo, el año pasado, en el 2011, me entraron prácticamente unos 30, 40 reclamos que luego se convierten en demandas judiciales, y en lo que va de este año, en el primer semestre, unos 15 a 20 juicios, reclamos que luego se trasuntan en juicios. Claro, imposible llegar a una cifra que permita abarcar cuántos jubilados y pensionados nacionales de Entre Ríos están efectuando reclamos, porque son múltiples los estudios que están trabajando en este tema, ¿no? Es imposible. Sí, a nivel nacional se establece que hay alrededor de 100.000 juicios, es decir, reclamos ya para sentencia, para liquidación de sentencias. Juicios son alrededor de 500.000 juicios, en toda la nación. El doctor Lorenzetti decía hace poco en una entrevista televisiva, el jubilado se jubila con juicio y sigue con juicio, ¿no? O sea, la propia Corte lo está reconociendo, así que es una cifra impresionante. Es impresionante y pasa así, es decir, ¿cuál es el fundamento o por qué pasa esto? Dado que hoy en promedio el haber jubilatorio no llega a la mitad del sueldo que percibía quien estaba en actividad, es lógico que se trasunta en una serie de reclamos que hacen cada persona que se jubila. Comienza un reclamo administrativo que es ante el ANSES, luego eso le abre la vía judicial para iniciarlo en el juzgado federal de cada una de las jurisdicciones de cada ciudad, y luego, como ANSES apela ese fallo favorable a los jubilados, eso va a la Cámara en Buenos Aires y lógicamente también con un tiempo bastante prudencial se trasunta en cantidades y cantidades de juicios. Claro, que esto también es lo que está engrosando las arcas de expediente Suprema de Justicia, ¿no? Ahora, de todos modos, hay jurisprudencia ya que se ha dictado, hay un caso muy importante que es un caso paradigmático a partir del cual se tendrían que estar ya reajustando automáticamente, y hasta creo que un compromiso por otra parte de ANSES de no apelar a algo que se sabe que está perdido. Es exactamente, Inés. En el año 2007, exactamente en noviembre de 2007, la Corte Suprema de Justicia falló en el caso Badaro, Adolfo Valentín Badaro, estableciendo que le cabía el reajuste de su haber entre el periodo enero 2002 a diciembre 2006, de acuerdo al índice de variación de los salarios establecidos por el INDEC. ¿Qué pasa? El salario o la variación es respecto a los salarios de la industria y de la construcción. Debiera ser, eso dice la Corte, pero la CES utiliza otro tipo de coeficiente. Recordemos que para fijar el salario de un jubilado se toma en cuenta el promedio de los últimos 10 años, y a ese promedio se le aplica un coeficiente, que obviamente es mucho más inferior que el que establece la Corte Suprema. Por eso da pábulo a tantos juicios después, porque generalmente el promedio del haber jubilatorio que paga al jubilado es de entre 30 a 50% de lo que cobraba en actividad el jubilado.
Claro, bueno, esto está trayendo muchos inconvenientes y ha habido también un juicio muy importante que fue el que entabló el Defensor del Pueblo de la Nación, que ha hecho también, donde, bueno, están cifradas muchas esperanzas en este tema, y ha hecho también que la Corte pida un informe. ¿De qué tipo y cuál es el término que tiene para contestar la demandada, que en este caso, bueno, es ANSES, ¿no es cierto? Exactamente, es la causa Defensor del Pueblo contra ANSES, por amparo, que requirió la Corte al director ejecutivo Diego Bocio del ANSES, digamos, los siguientes requerimientos. En primer término, ¿cuántos reclamos administrativos hay en primera instancia? Luego, digo en primera instancia, en el primer estrato, que es el reclamo administrativo ante el ANSES. Eso es lo que hay que agotar primero. Primero, la vía administrativa. Cada jubilado debe saber que cuando quiere iniciar el reclamo debe recurrir a su abogado, y de allí la acción se entabla primero en ANSES, en la ciudad donde habita. Exactamente. Luego ANSES desestima ese reclamo y eso abre la vía judicial para iniciar el juicio por ante los juzgados federales de cada jurisdicción. Entonces también el segundo requerimiento es cuántos juicios hay en este momento en trámite ante los juzgados federales. En tercer lugar, de esos juicios, cuántos se han cumplido, porque tienen sentencia firme. Y digamos, o cuántos hasta ahí con sentencia firme, y digamos, un cuarto tema sería cuántos de esos están en etapas de liquidación, que ahí donde hay, dicen, alrededor de 100.000 causas para pagar en el área de liquidación de sentencias judiciales. Y que se está pagando esto, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo se está efectivizando? Desde el año pasado, desde julio del año pasado, eso a fuer de ser sincero, vamos a decir que ANSES está abonando quincenalmente unas 1.500, 1.700 sentencias, es decir, unas 3.000 por mes. Lo cual, eso, por supuesto, ha achicado un poco el margen, pero ante tanta cantidad de juicios... ¿Pero cuál es el criterio en eso para determinar qué causas se pagan? O sea, las que están para liquidar, obviamente, pero ¿hay un criterio establecido para determinarlo? No, por lo general, a lo mejor con las personas de mayor edad, mayores de 80 años, las personas que tienen enfermedades terminales, o que puede haber un peligro en la demora en su vida, porque todos tenemos digamos, un curso biológico en la vida, entonces se toma en cuenta quizá esos criterios prioritarios, pero no hay una un determinado criterio para liquidar. Al menos no se lo conoce, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el plazo que le dio la Corte ANSES para contestar ese requerimiento, que por otra parte, si no me falla la memoria, es reiteratorio? De otro anterior. De otro anterior. Del año pasado, creo que fue. Ahora le da 30 días para que responda a esos 4 puntos esenciales, que son lo que está en juego, digamos, en los distintos ámbitos, ya sea administrativos o judiciales. ¿Y esos reajustes que se realizan periódicamente a los jubilados nacionales, en qué consisten, qué porcentuales tienen? Eso, Inés, está en base a lo que se llama la Ley de Movilidad, donde establece que en los meses de marzo y septiembre se van a reajustar, de acuerdo al índice suministrado por INDEC, un porcentaje en el haber jubilatorio. Por ejemplo, este año 2012 se hizo un reajuste en marzo del 17% y en septiembre va a ser del 11%, llevando la jubilación mínima a 1.888 pesos. Claro, que siguen siendo cifras mínimas. Esto es lo que anunció últimamente la Presidenta de la Nación. Ahora, pero es algo mecánico entonces. Sí, lo que no es, digamos, con certidumbre se puede saber el índice, el porcentaje, pero sí es todos los marzo y septiembre de cada llama año. la atención porque se lo anuncia por otra parte en una cadena nacional, como que si fuera una novedad, pero esto es automático. Automático por la Ley de Movilidad. Pensaba también en cuestiones operativas. El jubilado o pensionado que inicia ese reclamo ante un estudio jurídico en la ciudad donde habita y comienza a transitar estas distintas esferas, estos distintos estratos de la gestión y llega a Buenos Aires. ¿Hay alguna tramitación que deba el propio jubilado hacer también en la ciudad autónoma? No, directamente eso va en grado de apelación a la Cámara Federal de la Seguridad Social, que como has dicho, Inés,
por una, digamos, compromiso oficial, no se debía apelar el fallo de primera instancia que se da en el juzgado federal de cada localidad a la Cámara Federal de Seguridad Social, porque la jurisprudencia es unánime y es pacífica en ese sentido, porque siempre pierde el Estado, siempre pierde ANSES, y en la Cámara también. Claro, la cuestión es muy simple, digamos, se acciona contra ANSES, ANSES sabe de antemano que va a perder ese juicio y sin embargo sigue abonando esa cadena de judicialización de casos. Y se va engrosando aún más la cantidad de juicios hasta llegar ahora a 500.000 de demandas. ¿Y en qué situación están los clientes suyos en este momento? Bueno, hay distintos estratos, digamos, aquellos que están con el reclamo administrativo, que tiene sus 30, 60 o 90 días en contestar la ANSES, en desestimar el reclamo. Otra cantidad en el Juzgado Federal de Primera Instancia, acá en Paraná, y muchos en apelación, la mayoría en apelación en las Cámaras Federal de la Seguridad Social, claro, donde ahí están atiborrados de expedientes, porque imagínense que de todos los juzgados federales, de todas las jurisdicciones del país, claro, confluyen ahí en, digamos, la Valle 1268, que es donde está la Cámara Federal de Seguridad Social en Capital Federal. Claro, ahora son cifras mínimas que se siguen percibiendo y que si no se hace ese reclamo se queda en un 50% promedio de lo que se cobraba en actividad. ¿Y cuál es el costo aproximado para un jubilado o pensionado para hacer este reclamo y poder aspirar a percibir un monto mayor? Por lo general, hablo a nivel mío profesional, se está al resultado en un porcentaje de cobro de los aranceles, al resultado de lo que cobre el jubilado, que va a ser un retroactivo que cobra. El retroactivo, quiero aclarar, se le toma de 2 años antes de la reclamación administrativa. Supongamos que la reclamación es en el 2012 y en el 2016, 2017 se le va a pagar a ese jubilado desde el 2010 en adelante, porque son 2 años, porque lo demás se prescribe, dice prescribe. En adelante, 2 años anteriores a la reclamación administrativa que corre ese retroactivo. Sobre ese retroactivo se establece un porcentaje de los aranceles para pagar al profesional. ¿Y si fallece en ese interín quien ha iniciado la acción? Se abre el juicio sucesorio para el cónyuge supérstite o para los herederos o hijos, un sucesorio que finaliza, fenece en la declaratoria de herederos. Con esa declaratoria de herederos se presenta nuevamente al juicio para lograr la liquidación. Largos trámites, Daniel Furlan, el que nos ha planteado el doctor Eduardo Goldenberg. Bueno, agradecemos la presencia de nuestro asesor en esta oportunidad. Bueno, le agradezco y por supuesto a vos, Inés, y en especial al doctor, a quien conozco desde hace muchísimos años. Y bueno, el agradecimiento por tenerlo aquí en el programa. Espero, Daniel, que cuando tenga que jubilarse todo esto sea nomás una anécdota. Esperamos de que sea más normal. Y llegue el 82% móvil. Bueno, Inés, ¿algo más? Nada más de mi parte. Le esperamos el próximo miércoles, señora. Con mucho gusto. Sí. Muy amable, gracias.